moriremos congelados. Nuestra salvación es hacerte el amor y compartir mi calor, dijo el apache, con la voz firme mientras el invierno cerraba el mundo a su alrededor. Ella había sido rechazada, humillada, expulsada como si no valiera nada, y ahora estaba atrapada con el hombre más temido del norte, en una noche donde el frío no perdona. Porque a veces, cuando todo parece perdido, el amor nace donde nadie se atrevería a buscarlo. El año era 1879, y el norte de México respiraba un invierno áspero, de esos que no solo endurecen la tierra, sino también el corazón de los hombres. El viento bajaba de las montañas como un lamento antiguo, arrastrando polvo, hojas secas y silencios que parecían no tener fin. En ese paisaje duro, donde la vida exigía fortaleza y la compasión era vista como debilidad, Elena Montoya aprendía, a sus 25 años, lo que significaba ser juzgada sin derecho a defensa. Elena era hermosa, de una belleza que no gritaba, sino que se insinuaba en la suavidad de su mirada y en la forma serena en que sostenía la cabeza, incluso cuando el mundo intentaba doblarla. Su cabello oscuro caía con naturalidad sobre sus hombros y su rostro, delicado pero firme, hablaba de una mujer que había aprendido a resistir en silencio. No era la belleza lo que la había condenado, sino aquello que la sociedad decidió ver en ella. Una mujer fuera de lugar, fuera de las normas, fuera del molde estrecho que otros habían construido para juzgarla. En el pequeño poblado donde había crecido, los rumores corrían más rápido que la verdad. Bastó una acusación velada, una sospecha sembrada con malicia, para que las puertas comenzaran a cerrarse. Las miradas se volvieron esquivas, las palabras más cortas y los silencios más crueles. Elena caminaba por las calles de tierra con la sensación constante de ser observada, como si cada paso suyo confirmara una culpa que nunca cometió. Había noches en las que se sentaba sola, mirando el cielo frío y despejado, preguntándose en qué momento había dejado de pertenecer. No lloraba en público. Había aprendido desde joven que las lágrimas, para una mujer señalada, no despertaban compasión, sino desprecio. Así que guardaba su dolor en el pecho, lo acomodaba con cuidado y seguía adelante con la dignidad intacta, aunque por dentro se sintiera quebrada. Fue en ese clima de rechazo silencioso cuando el nombre de don Eusebio Calderón comenzó a pesar sobre su destino. Terrateniente, hombre influyente, respetado por los poderosos y temido por los humildes, Calderón representaba todo aquello que Elena no podía enfrentar con palabras. Su autoridad no necesitaba gritar. Bastaba una orden suya para que el pueblo obedeciera. Y cuando su mirada se posó sobre Elena, no fue por interés, sino por desprecio. Para Calderón, ella era una mancha, una mujer que no encajaba, que no se sometía, que caminaba con la cabeza demasiado alta para su gusto. No necesitó pruebas ni razones. Bastó su prejuicio para convertirla en blanco. Pronto, Elena entendió que quedarse significaba exponerse a un castigo que no siempre se anunciaba con palabras. El día que decidió marcharse, el amanecer estaba cubierto por una neblina espesa. Empacó lo poco que tenía, besó en silencio el recuerdo de la casa que ya no la quería y emprendió el camino hacia el norte, siguiendo rutas que otros evitaban. No huía por cobardía, sino por supervivencia. Había una diferencia, aunque pocos estuvieran dispuestos a reconocerla. El trayecto era largo y solitario. El frío mordía la piel y el viento parecía querer arrancarle los pensamientos. Elena avanzaba con pasos firmes, sosteniéndose en la idea de que más allá de ese camino debía existir un lugar donde pudiera simplemente ser, sin tener que justificarse. Fue entonces cuando el mundo que conocía comenzó a desdibujarse. En las tierras del norte, los rumores tenían otra naturaleza. Se hablaba de los apaches con temor, como si fueran sombras que surgían del desierto, y entre todos los nombres que se pronunciaban en voz baja, uno destacaba por encima de los demás: Matzin Xolotl. Decían que su sola presencia imponía silencio, que era joven, apenas 30 años, pero que había visto más muerte y traición que muchos hombres mayores, que era un jefe poderoso, líder de una tribu fuerte, respetada y temida,
un guerrero imponente, de mirada profunda y cuerpo marcado por la guerra. Para los colonos, Matsin era una amenaza. Para los suyos, era protección, justicia y honor. Helena había escuchado historias sobre él, pero las había tomado como exageraciones nacidas del miedo. Sin embargo, al internarse más en territorio desconocido, comenzó a sentir algo distinto, una tensión en el aire, una presencia que no se explicaba con palabras. No era terror lo que sentía, sino una inquietud profunda, como si el destino estuviera acomodando las piezas sin pedir permiso. Matsin Xolotl observaba el mundo desde otra lógica. Había aprendido desde niño que el respeto no se pedía, se demostraba. Su vida estaba marcada por decisiones difíciles, por la responsabilidad de guiar a los suyos en un mundo que constantemente intentaba exterminarlos. No confiaba fácilmente. La traición había dejado cicatrices que no se veían, pero pesaban. Aquel día, mientras el invierno avanzaba con paso firme, Matsin percibió algo fuera de lugar. Una figura solitaria caminando por una ruta que pocos se atrevían a cruzar. No era un soldado, ni un comerciante, ni un hombre armado. Era una mujer. Desde la distancia la observó sin moverse. No había urgencia en su postura, solo una atención silenciosa. En su mundo, cada detalle importaba. La forma en que ella caminaba, la manera en que enfrentaba el viento, la dignidad con la que avanzaba a pesar del cansancio, todo hablaba de alguien que no estaba huyendo sin rumbo. Helena sintió esa mirada antes de verla. Fue un escalofrío distinto al del frío. Alzó los ojos y se encontró con una figura que parecía fundirse con el paisaje. Alto, firme, inmóvil. No había agresividad en su postura, pero sí una fuerza contenida que la obligó a detenerse. El silencio entre ambos fue profundo, cargado de significado. No hubo palabras. No hicieron falta. Helena no bajó la mirada. Matsin tampoco. En ese cruce de miradas, algo comenzó a tensarse de manera imperceptible, como un hilo invisible que el destino acababa de estirar por primera vez. Para Helena, aquel instante fue desconcertante. No sintió miedo, sino una extraña sensación de reconocimiento, como si, sin saber por qué, aquel hombre representara algo que su vida le había negado hasta entonces: ser vista sin juicio. Para Matsin, aquella mujer no era una amenaza, tampoco una intrusa común. Había en ella una tristeza digna, una fuerza silenciosa que le resultó imposible ignorar. Y aunque su rostro no lo mostrara, algo en su interior se movió, como si el invierno acabara de anunciar una historia que aún no estaba lista para contarse. El viento volvió a soplar con fuerza, rompiendo el momento. Helena retomó el camino. Matsin siguió observándola hasta que su figura se perdió entre la neblina. Ninguno de los dos sabía aún que ese encuentro silencioso marcaría el comienzo de un vínculo que pondría a prueba sus miedos, sus creencias y su capacidad de amar. El invierno apenas comenzaba, y con él una historia que exigiría valentía, entrega y una fe profunda en aquello que nace incluso cuando el mundo parece negarlo todo. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete al canal y deja tu like. Tu apoyo es lo que permite que sigamos creando romances intensos, profundos y llenos de alma para una comunidad que ama estas historias de época. Comenta calor, y si quieres ayudar aún más, conviértete en miembro del canal y sé parte de este crecimiento. Después de aquel primer cruce silencioso, el camino de Helena Montoya ya no volvió a sentirse igual. No porque el paisaje hubiera cambiado, sino porque algo dentro de ella había despertado. Avanzó durante horas con el frío apretándole los huesos, pero con una sensación nueva latiéndole en el pecho, una inquietud suave y persistente que no lograba explicar. No era miedo, tampoco esperanza. Era una certeza extraña. No estaba tan sola como había creído. Cuando el sol comenzó a inclinarse, Helena comprendió que no llegaría a ningún poblado antes del anochecer. El invierno hacía los días más cortos y las noches más largas, y el norte no era un lugar indulgente con quienes caminaban sin protección. Buscó refugio entre unas rocas,
Improvisó un pequeño resguardo contra el viento y se preparó para pasar la noche con lo poco que llevaba consigo. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. No sabía que a cierta distancia Matsin Xolotl aún la observaba. No la seguía como cazador, sino como guardián. Había aprendido, desde joven, a distinguir la amenaza del extravío, y Elena no pertenecía a la primera. Había algo en su forma de moverse que hablaba de resistencia, de alguien que había sido empujada, pero no vencida. Matsin no se acercó de inmediato. En su mundo, la prudencia era una forma de respeto. Desde la sombra evaluó el entorno. Sabía que aquellas tierras no eran seguras para una mujer sola, no por las montañas ni por el frío, sino por los hombres que se creían dueños de todo lo que tocaban. Aquella noche, sin que Elena lo supiera, durmió bajo una protección invisible. Al amanecer, Elena despertó con el cuerpo rígido por el frío. Se incorporó lentamente, frotándose las manos para devolverles algo de calor. Cuando levantó la vista, lo vio. Matsin estaba de pie a cierta distancia, con la misma quietud solemne del día anterior. La luz gris del alba delineaba su figura imponente. No llevaba el gesto amenazante que ella había imaginado al escuchar las historias del pueblo. Su postura era firme, pero abierta. Sus ojos, oscuros y profundos, no la desnudaban con la mirada. La observaban con atención, como quien reconoce algo valioso. Elena sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. «No temas», dijo él finalmente, con una voz grave y serena que parecía nacer de la tierra misma. «No estás en peligro». Aquellas palabras tan simples le atravesaron el pecho. Nadie se las había dicho en mucho tiempo. Elena asintió en silencio. No confiaba con facilidad, pero algo en aquel hombre la invitaba a bajar las defensas, aunque fuera un poco. Matsin dio un paso atrás, respetando el espacio entre ambos, y señaló el camino. «Estas rutas no son seguras para alguien que camina sola. El invierno no perdona», añadió. «Si lo deseas, puedo acompañarte hasta un lugar más protegido». No era una orden, tampoco una promesa exagerada. Era una oferta honesta. Elena dudó apenas un instante. Había aprendido a desconfiar, pero también a escuchar su intuición. Y su intuición, contra toda lógica, le decía que aquel hombre no buscaba dominarla, sino cuidarla. Aceptó. Caminaron juntos, manteniendo una distancia prudente. No iban uno al lado del otro, pero tampoco separados. El sonido de sus pasos sobre la tierra fría marcaba un ritmo lento, casi ceremonial. El silencio entre ellos no era incómodo, era denso, cargado de significado. Elena comenzó a notar detalles que el miedo no le habría permitido ver antes. La forma en que Matsin observaba el entorno, atento a cada sonido. La manera en que ajustaba su paso al de ella, sin apurarla. El respeto implícito en cada gesto. No intentó tocarla, ni invadir su espacio. Su presencia era firme, pero contenida. Matsin, por su parte, la observaba de reojo. Veía cómo Elena se envolvía mejor en su abrigo, cómo apretaba los labios cuando el viento soplaba con más fuerza. Había fragilidad en ella, sí, pero no debilidad. Era una fragilidad valiente, la de quien ha sido herida y aún así sigue avanzando. Durante el trayecto intercambiaron pocas palabras. Elena habló de su viaje sin entrar en detalles. Matsin no preguntó más de lo necesario. Sabía que las historias verdaderas se cuentan cuando el alma se siente segura. Al mediodía se detuvieron cerca de un pequeño arroyo parcialmente congelado. Matsin encendió un fuego con movimientos precisos y seguros. El aroma de la leña quemándose llenó el aire, trayendo una sensación inesperada de hogar. Elena se sentó cerca, extendiendo las manos hacia el calor. «Gracias», dijo en voz baja. Matsin inclinó apenas la cabeza. Para él, cuidar no era un favor, era una responsabilidad. Mientras comían en silencio, Elena se atrevió a mirarlo con más atención. Su rostro estaba marcado por el sol y el viento, pero había una calma profunda en sus facciones. No era la calma de quien no ha sufrido, sino la de quien ha aprendido a cargar su dolor sin dejar que lo destruya. «Dicen muchas cosas sobre ti»,
confesó ella finalmente. En los pueblos. Matzin la miró con serenidad. Los hombres hablan desde el miedo, respondió. El miedo necesita monstruos para justificarse. Elena comprendió sin necesidad de más palabras que aquel hombre había sido convertido en leyenda para ocultar la violencia de otros. Y por primera vez en mucho tiempo sintió indignación no por sí misma, sino por alguien más. La tarde avanzó lenta. El cielo comenzó a cubrirse de nubes pesadas. Matzin observó el horizonte con atención. El invierno estaba cambiando y sabía leer las señales de la tierra. Debemos movernos, dijo. El clima puede volverse hostil. Elena asintió sin cuestionar. Confiaba en él, no por ingenuidad, sino porque cada gesto suyo había sido coherente. A medida que avanzaban, la cercanía entre ambos se hacía más natural. No había roces innecesarios, pero sí una conciencia mutua constante. Cuando el terreno se volvía más difícil, Matzin le indicaba dónde pisar. Cuando Elena tropezó ligeramente, él extendió la mano con rapidez, sosteniéndola apenas lo suficiente para devolverle el equilibrio. Ese contacto breve fue como una descarga silenciosa. Ambos lo sintieron. Matzin retiró la mano con respeto. Elena respiró hondo, consciente de que aquel gesto sencillo había encendido algo nuevo. No deseo inmediato, sino una conexión profunda, una confianza que se construía sin prisa. Al caer la noche, encontraron refugio temporal. El viento golpeaba con fuerza, anunciando que el invierno no había dicho su última palabra. Se acomodaron cerca del fuego, manteniendo una distancia respetuosa, pero compartiendo el mismo calor. Elena se envolvió mejor en su abrigo. Matzin permaneció despierto, vigilante. No necesitaba dormir para descansar. Su mente estaba entrenada para la espera. Antes de cerrar los ojos, Elena lo miró. «No sé qué habría hecho sin ti», dijo, con una sinceridad que le tembló en la voz. Matzin sostuvo su mirada. «Aún no sabes de lo que eres capaz», respondió, «pero lo descubrirás». Elena cerró los ojos con una calma que no sentía desde hacía mucho tiempo. Mientras el fuego crepitaba suavemente y el viento cantaba su canción antigua, ambos comprendieron, sin decirlo, que aquel encuentro no era casual. El invierno avanzaba, y con él un vínculo que comenzaba a tomar forma, lento, profundo y lleno de promesas no pronunciadas. El tercer día de camino amaneció con un cielo bajo y opaco, como si el invierno hubiera decidido cerrar aún más el mundo sobre ellos. Elena Montoya despertó con una sensación distinta. No era inquietud, tampoco miedo. Era la conciencia clara de que ya no caminaba solo hacia un destino incierto, sino hacia una verdad que comenzaba a formarse a su lado. Matzin Xolotl seguía despierto cuando ella abrió los ojos, atento al entorno, como si la noche no hubiera logrado arrancarle ni un segundo de descuido. Reanudaron la marcha en silencio. Entre ambos, el respeto se había vuelto natural, casi íntimo. No necesitaban palabras para entenderse. Bastaba una mirada breve, un gesto mínimo. Elena notaba cómo su presencia la protegía sin oprimirla, cómo Matzin ocupaba el espacio justo, sin invadir. A su manera, aquel hombre imponía un orden sereno en medio del caos del mundo. Conforme avanzaban hacia tierras más transitadas, el ambiente cambió. El silencio del desierto fue cediendo a huellas recientes, a caminos marcados por ruedas y herraduras. Matzin se detuvo un instante, observando el suelo. Sus hombros se tensaron apenas. Elena percibió el cambio sin comprenderlo del todo. «No mires atrás», dijo él con voz baja. «Camina a mi lado». No fue una orden, fue una advertencia cuidadosa. Elena obedeció. Sintió cómo el aire se volvía más pesado, cargado de una hostilidad que no se veía, pero se presentía. A lo lejos, el sonido de voces masculinas rompió la quietud. Risas secas, palabras arrastradas por el viento. Matzin colocó su cuerpo apenas delante del de ella, sin tocarla, pero marcando una frontera invisible. Los hombres aparecieron montados a caballo, envueltos en abrigos gruesos, con miradas duras y desconfiadas.
Al frente iba don Eusebio Calderón. Era un hombre de edad indefinida, endurecido por el poder más que por el tiempo. Su mirada era fría, calculadora, acostumbrada a medir a las personas como se mide la tierra, por lo que producen y por lo que pueden quitarse. Al ver a Matsín, sus labios se curvaron en una mueca que no era sonrisa. «Vaya, vaya», dijo con voz grave, «el norte se ha vuelto más atrevido». Los hombres que lo acompañaban rieron con desprecio. Elena sintió cómo el estómago se le encogía. Reconocía esa voz. La había escuchado en el pueblo, dictando sentencias sin necesidad de levantar la mano. Matsín no respondió de inmediato. Su mirada se mantuvo firme, sin desafío abierto, pero sin sumisión. Aquella calma suya irritaba a Calderón más que cualquier provocación. «Estas tierras no te pertenecen», continuó el terrateniente, «ni a ti ni a los tuyos. La tierra no pertenece a nadie», respondió Matsín finalmente. «Solo se camina sobre ella». El tono era sereno, pero cada palabra llevaba el peso de una verdad que Calderón no estaba dispuesto a aceptar. El terrateniente desvió la mirada hacia Elena, evaluándola como quien inspecciona una mercancía defectuosa. «¿Y tú?», dijo. «¿Qué haces con él?». Elena sintió el impulso de retroceder, pero se mantuvo erguida. Había pasado demasiado tiempo encogiendo el cuerpo ante hombres como ese. Matsín dio un paso más al frente, sin tocarla pero cubriéndola por completo. «Ella no te debe explicaciones», dijo. La risa de Calderón fue corta, sin humor. «Las mujeres siempre deben explicaciones», respondió, «sobre todo las que no saben cuál es su lugar». Elena apretó los puños. Aquellas palabras le resultaban demasiado familiares. El desprecio, la sentencia implícita, la condena sin juicio. Pero esta vez no estaba sola. Matsín sostuvo la mirada de Calderón sin parpadear. No había odio en sus ojos, solo una firmeza inquebrantable. Los hombres armados se removieron incómodos. Sabían quién era él, sabían de lo que era capaz, y aún así seguían a Calderón porque el miedo al poder era más fuerte que el respeto por la vida. «No busco conflicto», dijo Matsín, «solo paso». Calderón se inclinó ligeramente hacia adelante en su montura. «El conflicto te sigue a donde vayas, Apache», respondió, «porque existes». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, venenosas. Elena sintió cómo la rabia le subía al pecho, mezclada con una tristeza antigua. Comprendió que aquel hombre no odiaba solo a Matsín, odiaba todo lo que no podía controlar. El silencio se estiró. Por un instante, pareció que el mundo contenía la respiración. Matsín no se movió. No buscaba pelea, pero tampoco la temía. Sabía que cada enfrentamiento tenía un costo, y no estaba dispuesto a pagar ese precio con la sangre de otros. «No hoy», dijo finalmente Calderón, con una sonrisa torcida. «Pero recuerda mis palabras, ninguna mujer decente camina con apaches sin pagar un precio». Matsín tensó la mandíbula. Elena sintió el peso de aquella amenaza caer sobre ella como una sombra. Los hombres dieron media vuelta y se alejaron, dejando tras de sí un silencio más denso que antes. Durante varios minutos, ninguno habló. Elena sentía el corazón golpeándole el pecho, no por miedo a la violencia inmediata, sino por la certeza de que el peligro ya había tomado forma. «Lo siento», dijo ella finalmente, sin mirarlo, «por causarte problemas». Matsín se volvió hacia ella con suavidad. «No los causas», respondió. «Ellos los buscan». Elena levantó la mirada. En sus ojos había una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Matsín la sostuvo sin juzgarla, sin exigirle nada. Por primera vez, alguien reconocía que el peligro no era ella, sino el mundo que la rodeaba. Reanudaron la marcha. El paisaje parecía el mismo, pero algo había cambiado. El vínculo entre ellos se había fortalecido bajo la presión del prejuicio. Elena comprendió que aquel hombre no solo la protegía del frío y de los caminos peligrosos, sino también de una sociedad que la había condenado sin escucharla. Al caer la tarde, el viento volvió a soplar con fuerza. Matsín observó el horizonte con atención renovada. Sabía que Calderón no olvidaba. Sabía que aquel encuentro no había sido casual. Y aunque no lo dijo en voz alta,
entendió que el camino que compartía con Helena ya no podía separarse del suyo. El invierno avanzaba y con él la sombra del prejuicio se alargaba sobre sus pasos. Pero también crecía algo más fuerte, más profundo. Una alianza silenciosa nacida del respeto, la dignidad y la certeza de que juntos podían enfrentar un mundo que parecía empeñado en negarles el derecho a existir. Después del encuentro con don Eusebio Calderón, el camino continuó, pero ya no era el mismo. No porque el paisaje hubiera cambiado, sino porque Elena Montoya y Matzin Xolotl ya no caminaban solo contra el frío y la distancia, sino contra una amenaza que había tomado rostro y nombre. Sin embargo, ninguno permitió que el miedo gobernara sus pasos. Ambos avanzaron con una determinación serena, como si el simple acto de seguir caminando juntos fuera, en sí mismo, una forma de resistencia. El día transcurrió lento, envuelto en un cielo gris que parecía observarlos en silencio. Elena sentía el cansancio acumulado en el cuerpo, pero también una extraña fortaleza que nacía de la presencia constante de Matzin. No hablaban mucho, no lo necesitaban. El silencio entre ellos no era vacío, estaba lleno de significados, de palabras que no se decían, pero se entendían. Matzin caminaba atento a cada detalle del terreno. De vez en cuando se detenía, observaba el horizonte, escuchaba el viento. Elena comenzó a notar que el mundo parecía obedecerlo. Los caminos se abrían donde él miraba, los obstáculos se volvían manejables bajo su guía silenciosa. No era arrogancia lo que emanaba de él, sino una seguridad profunda, nacida de años de aprender a sobrevivir sin depender de nadie más que de su propia disciplina. A medida que avanzaban, Elena comenzó a sentirse menos una carga y más una compañera. Matzin no la trataba como alguien frágil que debía ser arrastrada, sino como una mujer capaz de sostener su propio paso. Esa diferencia, tan sutil como poderosa, despertó algo nuevo en ella. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía observada para ser juzgada, sino vista para ser comprendida. El frío aumentaba conforme el sol avanzaba. El viento se colaba por las costuras de la ropa, mordiendo la piel con insistencia. En un momento, Elena tembló involuntariamente. Matzin se dio cuenta sin que ella dijera nada. Se detuvo, se quitó una de las pieles que llevaba sobre los hombros y se la ofreció. «Aún queda camino», dijo con voz tranquila. «No gastes tu fuerza ahora». Elena dudó un segundo antes de aceptarla. Al envolverla alrededor de su cuerpo, sintió no solo el calor, sino el peso de un gesto que no buscaba nada a cambio. Aquel abrigo llevaba el aroma de la tierra, del humo, de la vida que Matzin conocía. Fue un contacto indirecto pero íntimo, que la hizo inhalar con más profundidad de lo que esperaba. «Gracias», murmuró. Matzin asintió y retomó la marcha, como si aquel acto no tuviera importancia. Pero para Elena lo tenía, porque en ese gesto sencillo había más cuidado que en todas las palabras que otros le habían dedicado en su vida. Caminaron durante horas. El paisaje se volvió más áspero, más solitario. El silencio solo era interrumpido por el crujir de la tierra bajo sus pies y el murmullo constante del viento. En ese ritmo lento, Elena comenzó a hablar, no de su huida ni de Calderón, sino de recuerdos pequeños, la casa de su infancia, el olor del pan recién hecho, las tardes en que creía que el mundo era un lugar seguro. Matzin la escuchó sin interrumpirla. No la miraba directamente, pero cada palabra suya parecía encontrar un lugar en él. No estaba acostumbrado a ese tipo de confesiones. En su mundo, los recuerdos se guardaban como armas, se usaban solo cuando era necesario. Sin embargo, escuchar a Elena hablar de lo que había perdido despertó en él una melancolía que creía enterrada. Él también comenzó a hablar, aunque poco. Mencionó a su pueblo, a los ancianos que lo habían guiado, a las responsabilidades que había asumido demasiado joven. No habló de heridas concretas, pero Elena sintió el peso de lo que no decía. Entendió que aquel hombre cargaba con una historia dura, hecha de pérdidas y decisiones que no admitían arrepentimiento. Cuando el sol comenzó a caer, el cielo se tiñó de tonos apagados.
El frío se volvió más agresivo. Encontraron un lugar protegido del viento y encendieron un fuego. Las llamas crepitaron con suavidad, proyectando sombras danzantes sobre las rocas. Elena se sentó cerca, extendiendo las manos hacia el calor. Matsín permaneció frente a ella, vigilante, pero más relajado que en noches anteriores. El silencio regresó, pero era distinto. Ya no era cauteloso, sino cómodo. Elena se dio cuenta de que no sentía la necesidad de llenar cada pausa. Simplemente estar allí, compartiendo el fuego, le bastaba. En un momento, sus miradas se encontraron de nuevo. Esta vez no fue fugaz, fue lenta, sostenida. Elena sintió un leve temblor en el pecho, una emoción que no se parecía al miedo ni al deseo inmediato. Era algo más profundo, más delicado, la certeza de que aquel hombre la veía tal como era, sin querer cambiarla. Matsín sostuvo la mirada sin dureza. En los ojos de Elena no vio debilidad, sino una fuerza silenciosa que lo desarmó. Algo en su interior, algo que había mantenido cerrado durante años, comenzó a ceder. No sabía cómo nombrarlo, pero lo reconocía. Confianza. Ninguno se movió. No hubo acercamientos bruscos ni gestos apresurados, solo esa conexión tranquila, sostenida en el silencio y el respeto. El fuego seguía ardiendo, y el viento, por una vez, parecía haber perdido fuerza. Cuando la noche se cerró por completo, Elena se acomodó para descansar. Matsín se sentó a cierta distancia, como siempre, respetando el espacio que ella no le había pedido que cruzara. Pero esta vez, la distancia no se sintió como separación. Se sintió como una elección consciente cargada de significado. Antes de cerrar los ojos, Elena habló en voz baja. Nunca había sentido esto, confesó. Esta calma. Matsín la miró, y su voz fue casi un susurro. La calma llega cuando uno deja de huir de sí mismo. Elena cerró los ojos con una ligera sonrisa. Matsín permaneció despierto, observando el fuego, escuchando la respiración tranquila de ella. En su pecho, algo nuevo se afirmaba con fuerza contenida. No era una promesa, no era un amor declarado, pero era el inicio de algo que crecía en los silencios, en los gestos pequeños, en la forma en que dos almas heridas comenzaban a reconocerse sin miedo. El invierno seguía avanzando, y sin saberlo aún, ambos caminaban hacia un destino que exigiría todo de ellos. Pero esa noche, bajo el cielo frío del norte, el silencio empezó por primera vez a amar. El amanecer llegó cubierto por un cielo inquieto, de esos que anuncian cambios antes de que el cuerpo los comprenda. Elena Montoya despertó con una presión suave en el pecho, una intuición que no sabía nombrar. El frío era más intenso que los días anteriores, y el aire tenía un olor distinto, metálico, como si la tierra misma se preparara para resistir. Matsín Xolotl observaba el horizonte en silencio, leyendo señales invisibles para otros. Su rostro, firme y atento, no mostraba alarma, pero su quietud tenía un peso nuevo. Reanudaron la marcha temprano. El camino comenzó a elevarse poco a poco, alejándolos de las rutas transitadas. El paisaje se volvió más áspero, más desnudo. Las montañas se alzaban frente a ellos con una presencia solemne, antiguas y severas, como guardianas de secretos que no se entregan sin prueba. Elena sintió una mezcla de respeto y temor, no por el lugar, sino por lo que aquel ascenso parecía exigirle por dentro. A cada paso, el viento se volvía más insistente. No era un viento cualquiera, silbaba entre las rocas, se colaba por la ropa, buscaba la piel con una persistencia casi consciente. Matsín ajustó el ritmo, atento a Elena, cuidando que su respiración no se quebrara. No la apuró, no la sostuvo, le dio el espacio justo para que su fuerza encontrara su propio compás. «El camino cambia aquí», dijo él en voz baja. «La montaña no se recorre, se respeta». Elena asintió. Comprendía sin saber cómo que aquel ascenso no era solo geográfico. Cada paso la alejaba un poco más de la mujer que había huido del pueblo con la cabeza gacha, y la acercaba a alguien que todavía no conocía del todo, pero que empezaba a reconocerse en el silencio. Mientras avanzaban,
La sensación de ser observados regresó, no con la claridad de una amenaza visible, sino como una presión en la nuca, una alerta persistente. Matsin se detuvo un instante, apoyó la mano en una roca fría y escuchó. Elena también se detuvo, conteniendo la respiración. «No es la montaña», murmuró él. «Son hombres». Elena sintió un estremecimiento. Recordó la mirada de don Eusebio Calderón, sus palabras envenenadas, la promesa de un castigo que no necesitaba ser pronunciada 2 veces. No preguntó nada. Confiaba en el juicio de Matsin, y esa confianza tan nueva como profunda la sostuvo. Decidieron internarse aún más en la montaña, dejando atrás los caminos evidentes. El terreno se volvió irregular, exigente. Elena resbaló un par de veces, y cada vez Matsin estuvo ahí, no para cargarla, sino para indicarle cómo afirmarse. Sus manos no se buscaban, pero cuando se encontraban por necesidad, el contacto era breve y lleno de una electricidad silenciosa que ambos reconocían sin nombrarla. El cielo comenzó a cerrarse. Nubes pesadas se reunieron sobre las cumbres y la luz se volvió opaca, casi blanca. El frío aumentó de forma abrupta. Elena sintió cómo el aliento se le hacía visible, cómo sus dedos comenzaban a entumecerse a pesar del abrigo. Matsin observó el cambio con atención creciente. «Debemos avanzar», dijo. «La montaña no espera». El viento trajo consigo los primeros copos de nieve, tímidos al principio, casi hermosos. Elena los observó caer sobre su abrigo, sobre el cabello de Matsin, fundiéndose con la tierra. Había algo hipnótico en ese inicio, una belleza peligrosa que la hizo olvidar por un momento el cansancio. Pero la nieve no tardó en intensificarse. Los copos se volvieron más densos, el viento más violento, y el mundo comenzó a perder contornos. La visibilidad disminuyó. El paisaje se volvió una extensión blanca y hostil. El silencio fue reemplazado por el rugido del viento, un sonido constante que parecía querer borrar toda huella humana. Elena sintió miedo, un miedo antiguo, visceral. No al frío solamente, sino a la posibilidad de perderse, de desaparecer sin dejar rastro. Matsin se detuvo frente a ella, mirándola con una seriedad tranquila. «Escúchame», dijo. «No mires atrás, no te separes de mí. Confía en tus pasos». Elena sostuvo su mirada. En medio de la tormenta naciente, aquellos ojos oscuros eran su único punto firme. Asintió, y algo dentro de ella se ordenó. No estaba siendo arrastrada hacia el peligro, estaba eligiendo avanzar. Continuaron. La nieve comenzó a cubrir el suelo con rapidez, borrando el camino que habían trazado minutos antes. Cada paso requería esfuerzo. El frío mordía con más crueldad, buscando los espacios descubiertos, colándose por la respiración. Elena sentía los músculos tensarse, el cansancio acumularse en las piernas. Aún así, no se quejó. No quería ser una carga. Y Matsin, percibiendo su desgaste, ajustó aún más el ritmo, protegiéndola sin que ella tuviera que pedirlo. En un momento, el viento arreció con tal fuerza que Elena perdió el equilibrio. Matsin la sostuvo por los hombros firme, acercándola lo suficiente para que recuperara el control. Fue un instante breve, pero intenso. El calor de su cuerpo atravesó el abrigo, y Elena sintió cómo su corazón se aceleraba, no solo por el esfuerzo. Matsin la soltó con cuidado, como si aquel contacto mereciera respeto incluso en medio del peligro. «Estamos cerca de un resguardo natural», dijo. «No te rindas ahora». La tormenta seguía creciendo. El cielo se volvió una masa uniforme, y la nieve caía con una violencia que hacía arder la piel expuesta. Elena respiraba con dificultad, pero seguía avanzando, sostenida por algo más fuerte que el miedo, sostenida por la certeza de no estar sola. En su interior, pensamientos dispersos se mezclaban con recuerdos y sensaciones. Recordó las noches en que se había sentido indigna, invisible. Recordó las palabras que la habían empujado a huir. Y allí, en medio del frío brutal, comprendió algo que la estremeció. Nunca había sido débil, solo había estado sola. Matsin caminaba unos pasos delante, abriéndole camino con una determinación silenciosa.
Su figura se recortaba contra la blancura creciente, imponente y firme, como si perteneciera a ese paisaje tanto como las montañas mismas. Para Helena, aquella imagen se grabó con una claridad dolorosa y hermosa a la vez. La nevasca ya no era una advertencia, era una realidad cerrándose sobre ellos. El mundo conocido quedaba atrás, sepultado bajo el blanco implacable. Sin saberlo aún, ambos cruzaban un umbral invisible. El camino hacia la montaña no solo los alejaba del peligro humano, sino que los conducía hacia una prueba mayor, una que pondría en juego sus cuerpos, sus miedos y el vínculo que habían construido paso a paso. El invierno finalmente mostraba su rostro más cruel, y Helena, avanzando junto a Matsin-Xolotl, comenzaba a entender que algunas salvaciones no llegan desde afuera, sino que nacen cuando dos almas deciden no soltarse, aun cuando el mundo entero parece empeñado en congelarlo todo. La montaña terminó de cerrarse sobre ellos sin pedir permiso. La nevasca ya no caía, golpeaba. El viento rugía con una furia antigua, levantando remolinos blancos que borraban toda noción de dirección. El mundo se había reducido a un torbellino de frío, ruido y esfuerzo. Helena Montoya sentía las piernas pesadas, el aire cortándole los pulmones, los dedos rígidos dentro del abrigo. Cada respiración era una batalla silenciosa contra el cansancio y el temor. Matsin-Xolotl avanzaba unos pasos delante, abriendo camino con el cuerpo, usando su fuerza no para dominar, sino para resistir. La nieve ya les cubría hasta los tobillos, y el frío se había vuelto un enemigo real, insistente, despiadado. No era solo incomodidad, era peligro. De pronto Matsin se detuvo bruscamente. Helena casi chocó contra su espalda. Ante ellos, medio oculta entre rocas cubiertas de hielo, se abría una cueva. No era grande ni acogedora, pero ofrecía algo invaluable en ese instante: protección del viento. «Aquí», dijo él con voz firme. «Ahora». Entraron como pudieron. El interior era oscuro, áspero, impregnado de humedad y piedra fría. El viento seguía golpeando la entrada, pero ya no los atravesaba. Matsin cerró parcialmente el acceso con ramas y rocas sueltas, reduciendo la corriente helada. El silencio que quedó después fue casi ensordecedor, roto solo por el sonido agitado de sus respiraciones. Helena se apoyó contra la pared de piedra. El temblor de su cuerpo ya no era solo por el cansancio. El frío comenzaba a instalarse en lo profundo, lento y traicionero. Sus labios estaban pálidos, sus manos entumecidas. Matsin la observó con atención absoluta. Encendió un pequeño fuego con movimientos rápidos y precisos, pero la llama era débil, insuficiente frente al frío brutal que se había instalado en la cueva. El calor apenas alcanzaba a engañar a la piel. Helena intentó frotarse los brazos, pero el gesto fue torpe. Sus dientes castañearon sin que pudiera evitarlo. Matsin se acercó despacio. No invadió su espacio. Se arrodilló frente a ella para mirarla a los ojos. Y fue entonces cuando habló. «Escúchame con atención», dijo con una voz grave, baja, completamente honesta. «El fuego no bastará, la noche será larga, y el frío no perdona». Helena lo miró, intentando mantener la lucidez. Había algo distinto en su tono. No urgencia, no dramatismo, solo verdad. «Si nos quedamos así», continuó, «nuestros cuerpos comenzarán a perder calor. Primero el temblor, luego el entumecimiento, después el sueño». Helena tragó saliva. Comprendía lo que eso significaba. Matsin sostuvo su mirada sin dureza, sin presión. «Moriremos congelados», dijo, «si no hacemos algo más». El silencio cayó pesado entre ambos. El fuego crepitó débilmente. El viento golpeó la entrada de la cueva como un recordatorio cruel. Entonces Matsin habló de nuevo, con una calma que no dejaba lugar a malentendidos, pero tampoco a miedo. «Nuestra salvación es compartir el calor, nuestros cuerpos, permanecer juntos toda la noche». Hizo una pausa breve, respetuosa. «No te lo digo como un mandato.
ni como un deseo impuesto. Te lo digo porque es la única forma de sobrevivir. Elena sintió cómo esas palabras descendían lentamente en su interior. No hubo sorpresa, no hubo escándalo, solo una comprensión clara, casi serena. Durante días el vínculo entre ellos se había tejido con silencios, miradas, gestos de cuidado. No era una propuesta nacida del impulso, sino de la necesidad y de algo más profundo que ya existía entre ambos. Elena bajó la mirada un instante. Pensó en todo lo que había vivido, en las manos que la habían señalado con desprecio, en los hombres que habían querido decidir por ella. Y luego pensó en Matsín, en su respeto constante, en su distancia cuidada, en la forma en que nunca la había hecho sentir menos. Alzó los ojos de nuevo. «Lo entiendo», dijo con voz suave, firme. «Y confío en ti». Matsín no respondió de inmediato. En su rostro pasó algo casi imperceptible. Alivio, responsabilidad, una emoción contenida que no se permitía nombrar. Se quitaron capas de abrigo con manos lentas, cuidadosas. No había prisa, no había torpeza. Cada gesto estaba cargado de atención, de respeto profundo. El aire frío mordía la piel expuesta, pero pronto el calor del otro comenzó a contrarrestarlo. Se acomodaron sobre el suelo de piedra, usando pieles y mantas improvisadas. Matsín rodeó a Elena con el cuerpo, protegiéndola del frío más intenso. Su pecho firme contra la espalda de ella, sus brazos rodeándola con una fuerza medida, segura. Elena sintió el contraste, el frío brutal de la cueva y el calor vivo de él. Su respiración comenzó a acompasarse. El temblor disminuyó poco a poco. No hubo palabras innecesarias. La cercanía despertó sensaciones que iban más allá de la supervivencia. El latido de Matsín era profundo, constante. Elena apoyó la mano sobre su brazo, sintiendo la solidez, la vida, la presencia real de aquel hombre. El contacto se volvió más consciente, más íntimo, sin perder jamás la delicadeza. Sus cuerpos se ajustaron de forma natural, como si siempre hubieran sabido cómo encajar. El amor llegó así, sin violencia, sin urgencia, sin arrebatos. Llegó como una consecuencia inevitable de todo lo que habían construido antes. La noche avanzó afuera con su furia blanca. Dentro de la cueva, dos cuerpos compartían calor, respiración, vida. El frío seguía acechando, pero ya no los dominaba. Elena cerró los ojos, sintiéndose protegida como nunca antes. Matsín permaneció despierto un largo rato, sosteniéndola, asegurándose de que su calor no disminuyera. En su interior algo se transformaba. El guerrero temido, el jefe endurecido, descubría una ternura feroz, una necesidad de cuidar que iba más allá del deber. Cuando finalmente el sueño los venció, lo hizo sin robarles la conciencia de estar vivos, abrazados, unidos, sobreviviendo juntos. La noche no los venció, y sin saberlo aún, en medio del invierno más cruel, habían sellado un lazo que ya no pertenecía al frío, ni al miedo, ni a la huida, sino a la vida que comenzaba a reclamarlos como uno solo. El amanecer no llegó de golpe. Se insinuó lentamente, como si el mundo dudara antes de regresar. Primero fue el silencio. El viento, que durante la noche había rugido sin descanso, comenzó a retirarse con la misma cautela con la que había atacado. Luego, una claridad tenue se filtró por la entrada de la cueva, dibujando sombras suaves sobre la piedra húmeda. Elena Montoya fue la primera en despertar. Durante unos segundos no supo dónde estaba. Su cuerpo estaba cálido, sorprendentemente cálido, y esa sensación la desconcertó. Luego, percibió la respiración profunda a su espalda, firme y acompasada. El brazo de Matsín Xolotl aún la rodeaba, protector, presente, no como una atadura sino como un refugio. Elena permaneció inmóvil, dejando que la conciencia regresara poco a poco. La noche anterior volvió a su mente con una claridad serena, sin sobresaltos ni vergüenza. No había confusión en su recuerdo, solo una certeza tranquila. Habían sobrevivido juntos, no solo al frío, sino a algo mucho más antiguo y profundo.
Respiró hondo. El aire seguía frío, pero ya no era mortal. Afuera la nevasca había cedido. El invierno, al menos por ese día, había retirado su amenaza. Matsín despertó poco después. Abrió los ojos con la alerta natural de quien ha vivido siempre atento al peligro, pero al sentir el cuerpo de Elena entre sus brazos, esa tensión se transformó. No se movió de inmediato. Permaneció así unos instantes, consciente del peso real de lo que habían compartido. El guerrero temido del norte, el jefe respetado por su pueblo, comprendía que algo en él había cambiado durante la noche. No era debilidad, era responsabilidad. Una responsabilidad distinta, más íntima, más profunda. Elena se giró lentamente para mirarlo. Sus rostros quedaron cerca, sin urgencia. La luz del amanecer reveló detalles nuevos, el cansancio en los ojos de él, la serenidad recién nacida en los de ella. Ninguno habló al principio. Las palabras parecían innecesarias, incluso torpes, frente a lo que se había sellado sin discursos. «Sobrevivimos», dijo Elena al fin en voz baja. Matsín asintió. «Sí», respondió, «pero no fue solo el frío lo que dejamos atrás». Elena comprendió el peso de esas palabras. Durante años había caminado sintiéndose ajena, señalada, indigna de pertenecer. Y allí, en una cueva perdida entre montañas, había descubierto algo que nunca le habían permitido sentir: elección. Había elegido confiar. Había elegido quedarse. Había elegido vivir. Se incorporaron despacio. El cuerpo protestó un poco, recordando el esfuerzo de la noche, pero no había dolor, solo cansancio humano. Matsín reavivó el fuego con habilidad, y esta vez la llama respondió mejor. El calor llenó la cueva con una promesa distinta, no de supervivencia, sino de continuidad. Elena observó la entrada. La nieve cubría el paisaje con una quietud casi sagrada. Todo parecía nuevo, como si la montaña hubiera sido purificada durante la noche. Pensó en el mundo que habían dejado atrás, en Calderón, en los juicios, en el desprecio. Ese mundo seguía existiendo, lo sabía, pero ya no la definía por completo. «Cuando salgamos de aquí», dijo con cautela, «nada será igual». No era una pregunta, era una afirmación. Matsín la miró con atención. En su interior, la decisión ya había comenzado a tomar forma, aunque todavía no se expresara en palabras definitivas. No era un hombre que prometiera a la ligera. Cada compromiso debía nacer de la certeza, no del impulso. «El mundo no cambia fácilmente», respondió, «pero nosotros sí podemos hacerlo». Elena sostuvo su mirada. No buscaba garantías ni juramentos apresurados. Lo que necesitaba, lo que siempre había necesitado, era verdad, y en él la encontraba, desnuda y firme. Prepararon lo necesario para continuar. Antes de salir, Matsín se detuvo un instante, observando la cueva que los había resguardado. Tocó la piedra con respeto, como quien reconoce un lugar sagrado. Elena lo imitó sin saber por qué. Quizá porque intuía que aquel espacio había sido testigo de un antes y un después. Afuera, el sol comenzaba a elevarse, reflejándose sobre la nieve con un brillo casi cegador. El frío seguía presente, pero ya no dominaba. El camino, aunque difícil, volvía a mostrarse posible. Caminaron juntos, uno al lado del otro, sin la distancia prudente de días anteriores. No se tocaban constantemente, pero la cercanía era distinta, consciente. Cada paso compartido tenía un peso nuevo. Elena se descubrió observando a Matsín con otros ojos, ya no solo como el protector silencioso, sino como el hombre que había elegido cuidarla sin anularla, compartir sin poseerla. En ese equilibrio tan raro como poderoso, encontró una forma de amor que no había conocido antes. Matsín, por su parte, sentía el mundo de forma distinta. Durante años había caminado con la certeza de que su destino estaba ligado únicamente a su pueblo, a la resistencia, a la guerra constante contra el olvido. Ahora, sin traicionar nada de eso, comprendía que su vida podía ampliarse, no dividirse. Avanzaron en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio pleno, cargado de reconocimiento.
Ambos sabían que el peligro no había desaparecido, que el mundo al que regresaban seguiría siendo hostil. Pero también sabían algo más importante. Ya no se enfrentarían a él como extraños que caminaban juntos por necesidad, sino como dos almas que habían elegido no soltarse. El amanecer los envolvía con una luz fría y limpia, y mientras descendían lentamente de la montaña, Elena comprendió que aquel día no marcaba solo el final de una noche terrible, sino el comienzo real de una vida distinta. No había promesas pronunciadas aún, no había ceremonias ni palabras solemnes, pero en cada paso compartido, en cada mirada sostenida se afirmaba una verdad silenciosa e irreversible. El invierno no los había separado, los había unido. El descenso de la montaña fue lento, exigente, pero distinto. Elena Montoya sentía el cansancio en cada músculo. Sin embargo, caminaba con una firmeza nueva, como si algo en su interior hubiera encontrado un eje. Matsin Xolotl avanzaba a su lado, atento, pero ya no con la distancia cuidadosa de los primeros días. No necesitaban tocarse para saberse juntos. La unión se manifestaba en la forma en que ajustaban el paso, en cómo él giraba ligeramente el cuerpo cuando el terreno se volvía incierto, en cómo ella confiaba sin cuestionar. A medida que perdían altura, el paisaje comenzaba a mostrar señales humanas, huellas recientes, restos de fogatas apagadas, marcas de tránsito. El mundo del que habían escapado volvía a presentarse, con su carga de juicios y amenazas. Elena lo sintió en el pecho antes de verlo. Aquella opresión familiar regresó como un recuerdo corporal, pero ya no la paralizó. Matsin también lo percibió. Su expresión se endureció apenas, no por miedo, sino por claridad. Sabía que el encuentro era inevitable. El invierno había retrocedido lo suficiente como para devolverles el camino, y con él a los hombres que no aceptaban aquello que no podían dominar. No tardaron en aparecer. Primero fueron las voces, arrastradas por el viento. Luego los caballos avanzando con una seguridad insolente. Don Eusebio Calderón venía al frente, acompañado por varios hombres armados. Su mirada se clavó de inmediato en Elena, como si hubiera estado esperando ese momento. «Así que aquí estás», dijo sin saludar. «Pensé que el frío se habría encargado de ti». Elena sintió el impulso antiguo de bajar la mirada. Ese gesto aprendido durante años de humillación intentó imponerse, pero algo dentro de ella se sostuvo. No dio un paso atrás. No porque Matsin estuviera allí, sino porque ya no podía traicionarse a sí misma. Matsin avanzó un medio paso, colocándose a su lado, no delante. Ese gesto, tan sutil como poderoso, fue notado por todos. «No tienes derecho a hablarle», dijo con voz grave. «Ni a ella ni a nadie». Calderón soltó una risa breve, sin humor. «Siempre tan orgullosos», respondió. «Tan convencidos de que pueden tomar lo que quieran». «Ella no es algo que se toma», replicó Matsin. «Es una mujer que camina por decisión propia». El silencio que siguió fue denso. Los hombres de Calderón intercambiaron miradas incómodas. No estaban acostumbrados a escuchar ese tono, esa certeza. Elena sintió cómo el corazón le latía con fuerza, pero no por miedo. Por primera vez, alguien decía en voz alta lo que ella había sentido en silencio toda su vida. Calderón descendió del caballo. Su presencia imponía, no por fortaleza física, sino por el peso del poder social que cargaba. Se acercó unos pasos, observando a Elena como quien intenta encontrar una grieta por donde entrar. «¿Sabes lo que dirán de ti?», le dijo. «¿Sabes lo que significa caminar con él?». Elena sostuvo su mirada. Su voz, cuando respondió, fue suave, pero firme. «Ya dijeron todo lo que podían», contestó. «Y no me destruyeron». Aquellas palabras parecieron golpear más fuerte que cualquier arma. Calderón frunció el ceño. No esperaba resistencia, mucho menos dignidad. «No perteneces a su mundo», insistió, «ni al nuestro». Elena respiró hondo. Miró a Matsin un instante, no buscando permiso sino apoyo. Él asintió apenas, como quien reconoce una verdad que ya está dicha. «Pertenezco a mí», dijo ella, «y eso es suficiente».
El murmullo entre los hombres fue inmediato. Aquella mujer a la que habían señalado y descartado estaba de pie, sin temblar, reclamando algo que nunca le habían concedido: voz. Matsin habló entonces, con una calma que imponía más que la violencia. «No venimos a desafiarte», dijo a Calderón, «pero tampoco a someternos. El tiempo en que decidías el destino de otros sin enfrentarte a sus ojos está terminando». Calderón apretó la mandíbula. Sabía que no podía provocar un enfrentamiento abierto sin consecuencias. El equilibrio era frágil, y por primera vez se sintió observado, juzgado. «Esto no acaba aquí», dijo finalmente, retrocediendo un paso. «El mundo no cambia porque dos personas lo decidan». «No», respondió Matsin, «pero comienza a hacerlo». Los hombres montaron de nuevo. Calderón lanzó una última mirada cargada de desprecio, pero también de algo nuevo: incertidumbre. Se alejaron sin atacar, dejando tras de sí un silencio espeso, casi irreal. Elena soltó el aire que había estado conteniendo. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de liberación. Matsin se volvió hacia ella. «Has sido valiente», dijo. Elena negó con suavidad. «He sido honesta». Continuaron el camino. El peligro no había desaparecido, pero algo fundamental había cambiado. Elena ya no caminaba como alguien que huye, caminaba como alguien que se reconoce. Matsin la observó de reojo, con una admiración silenciosa que no necesitaba palabras. Comprendía que aquella mujer no necesitaba ser salvada, necesitaba ser respetada. Y en ese respeto, en esa alianza nacida del frío, se afirmaba una decisión que pronto debería tomar forma. El mundo seguía siendo duro. El prejuicio no había sido derrotado, pero el desafío había sido lanzado, no con violencia, sino con dignidad, y eso, incluso para los hombres de piedra, era imposible de ignorar. El camino hacia la tierra de los apaches se abrió ante ellos como un umbral definitivo. No fue una llegada abrupta ni triunfal, sino un tránsito cargado de significado. Elena Montoya avanzaba junto a Matsin Xolotl, con una mezcla de respeto y expectación, consciente de que cada paso la alejaba del mundo que la había rechazado y la acercaba a otro que aún no sabía si la recibiría. La tierra cambió bajo sus pies. El aire era distinto, más seco, impregnado de humo lejano y de hierbas que Elena no conocía, pero que despertaban algo profundo en su pecho. Había una solemnidad silenciosa en aquel territorio, como si cada piedra guardara memoria. Matsin caminaba con una serenidad distinta, no la del guerrero en tránsito, sino la del hombre que regresa a casa. No anunció su llegada con palabras. No fue necesario. Las miradas comenzaron a surgir desde la distancia. Hombres, mujeres, ancianos y niños observaron en silencio. Elena sintió ese peso antiguo sobre la piel, esa sensación de ser evaluada, pero no con el desprecio al que estaba acostumbrada, sino con una curiosidad atenta, contenida, casi respetuosa. Matsin no la dejó atrás ni la expuso al frente. Caminó a su lado, exactamente a su lado. Ese gesto fue visto por todos. Elena sostuvo la espalda recta. No fingió seguridad que no tenía, pero tampoco permitió que el miedo la encogiera. Había atravesado el invierno, la montaña y el prejuicio. No iba a quebrarse ahora. Fueron recibidos por los ancianos del consejo. Sus rostros estaban marcados por el tiempo, por la historia de un pueblo que había aprendido a resistir sin perder su raíz. Las miradas se posaron primero en Matsin, reconociendo en él al líder, al protector, al guerrero que había cargado con decisiones difíciles. Luego, sin prisa, se dirigieron a Elena. Ella inclinó ligeramente la cabeza, no como sumisión, sino como respeto. El silencio fue largo, no incómodo, sino profundo. Finalmente, uno de los ancianos habló, con una voz que parecía surgir de la tierra misma. «Has traído contigo a una mujer del mundo que nos ha perseguido», dijo. «Explícanos por qué camina a tu lado». Matsin dio un paso al frente, y luego se detuvo. No habló de inmediato. Se volvió hacia Elena, mirándola con una calma absoluta. En ese gesto,
Le ofreció algo que nadie antes le había dado: elección. Elena comprendió y dio un paso adelante. Su voz no tembló. «No vengo a pedir refugio», dijo. «Vengo a ofrecer verdad. No huyo de mi pasado, pero tampoco permito que me defina. Caminé con él porque me respetó cuando el mundo me negó dignidad. Si no soy bienvenida, me iré con la misma firmeza con la que llegué». Un murmullo recorrió al grupo, no por desafío, sino por sorpresa. Matsin habló entonces, con una voz grave y clara. Ella no me siguió. Caminamos juntos. En la montaña, cuando la muerte nos rodeó, sobrevivimos porque confiamos el uno en el otro. No la traigo como posesión, ni como botín, ni como trofeo. La traigo como mujer elegida por mí. El silencio se hizo aún más profundo. Uno de los ancianos observó a Elena con detenimiento, como si intentara leer no solo su rostro, sino su historia entera. Luego asintió lentamente. «El respeto no se aprende con palabras», dijo. «Se reconoce en los actos». Elena sintió cómo algo en su interior se aflojaba, apenas, como una cuerda que había estado tensa durante años. Esa misma tarde, Matsin la llevó a un claro cercano, donde el cielo se abría amplio y limpio. El viento movía suavemente las telas, y el sol comenzaba a descender, tiñendo el mundo de tonos dorados. No hubo espectadores, no hubo discursos. Matsin se detuvo frente a ella. «No te ofrezco una vida sin dificultades», dijo, «ni un camino sin heridas, pero te ofrezco un lugar donde no serás menos, donde tu voz será escuchada, donde caminarás conmigo, no detrás de mí». Elena lo miró. En su pecho, el amor no era una tormenta, sino una certeza firme. «Eso es todo lo que siempre quise», respondió. Matsin tomó sus manos con solemnidad. «Entonces quédate», dijo. «No solo aquí, en mi vida». No fue una pregunta, fue una invitación honesta. Elena asintió, y al hacerlo, comprendió que ese gesto sencillo era más poderoso que cualquier promesa hecha ante multitudes. La ceremonia se realizó días después, bajo el cielo abierto, rodeados por la comunidad. No hubo lujo ni ornamentos excesivos, solo símbolos antiguos, palabras dichas con intención, miradas que reconocían un vínculo verdadero. Elena fue recibida no como extranjera, sino como mujer que había elegido y sido elegida. Las manos que antes habían señalado ahora ofrecían agua, abrigo, presencia. No todas las miradas eran cálidas, pero ninguna era hostil. El respeto había abierto un camino. Cuando el ritual concluyó, el sol descendía lentamente y el cielo se encendía en tonos profundos. Elena y Matsin permanecieron juntos, conscientes de que aquel no era un final, sino un comienzo. Ella, que había sido expulsada del mundo que conocía, había encontrado un lugar donde no necesitaba justificarse. Él, que había vivido endurecido por la guerra y la responsabilidad, descubría una forma distinta de fortaleza. Bajo el cielo ancestral, sus destinos quedaron entrelazados. Y por primera vez, Elena Montoya supo, sin duda alguna, que ya no caminaba hacia ningún lugar prestado. Había llegado a casa. El tiempo no pasó de golpe. Llegó como llegan las cosas verdaderas, sin ruido, sin promesas exageradas, afirmándose en lo cotidiano. Elena Montoya aprendió que la vida junto a Matsin Xolotl no se sostenía en gestos grandilocuentes, sino en una suma constante de decisiones pequeñas y firmes. Cada amanecer era una confirmación silenciosa de lo que habían elegido. La tierra apache se volvió hogar no por costumbre, sino por sentido. Elena descubrió una rutina distinta, marcada por el respeto al ritmo natural de las cosas. Aprendió los nombres de las hierbas, el significado de los silencios, la paciencia necesaria para escuchar antes de hablar. No fue observada como intrusa por mucho tiempo. Su manera de estar, de ayudar sin imponerse, de sostener la mirada sin desafío, fue abriendo puertas que el prejuicio no había logrado sellar del todo. Matsin, por su parte, cambió sin perderse. Siguió siendo líder, siguió siendo guardián. Pero algo en su forma de ejercer la autoridad se volvió más humano, más atento.
No había debilitado su temple, lo había afinado. Donde antes solo había dureza necesaria, ahora existía también cuidado. El pueblo lo notó y lo respetó aún más por ello. Helena no fue elevada por él, fue reconocida. Y esa diferencia marcó todo. Las estaciones avanzaron. El invierno se retiró con la misma dignidad con la que había llegado, dejando tras de sí una tierra más fértil. La vida comenzó a brotar en gestos simples, risas alrededor del fuego, manos que se encuentran sin urgencia, miradas compartidas al final del día. El amor entre Helena y Matzin no necesitó proclamarse. Se volvió visible en la manera en que él esperaba su paso, en cómo ella sostenía su presencia cuando el peso del liderazgo se hacía más duro. Cuando la noticia de la nueva vida llegó, no lo hizo como sorpresa, sino como continuidad. Helena recibió ese cambio con una serenidad profunda, consciente de que su cuerpo ya no era un territorio de juicio, sino de creación. Matzin la miró con una mezcla de orgullo y asombro, comprendiendo que la fuerza que había aprendido a respetar en ella ahora se multiplicaba. El nacimiento fue sencillo, rodeado de manos sabias y silencios respetuosos. La criatura llegó al mundo sin estruendo, como llegan los destinos que no necesitan imponerse. Helena sostuvo a su hijo con una calma que parecía heredada de la montaña misma. En ese instante, todo lo vivido cobró sentido. El rechazo, el frío, la huida, la noche compartida para sobrevivir. Nada había sido en vano. A lo lejos, el mundo que los había señalado seguía existiendo. Los hombres de piedra no desaparecieron. El prejuicio no se disolvió por completo, pero ya no dictaba el rumbo de sus vidas. Helena no necesitaba ser aceptada por quienes jamás la habían visto. Había construido algo más fuerte, pertenencia. Los años pasaron. El campamento se llenó de voces nuevas, de pasos pequeños corriendo sobre la tierra. Helena fue llamada madre sin que eso borrara su nombre. Matzin fue llamado padre sin perder su liderazgo. Juntos enseñaron que el respeto no se exige, se demuestra. Que el amor no somete, sostiene. Que la dignidad no se mendiga, se ejerce. En las noches frías, cuando el viento regresaba con ecos lejanos del invierno que casi los venció, Helena se acercaba a Matzin y apoyaba la cabeza en su hombro. Él rodeaba a su familia con el mismo gesto con el que una vez la protegió del frío mortal. Ya no para sobrevivir, sino para recordar. Recordar que hubo un tiempo en que el mundo intentó congelarlos y no pudo. Porque el amor que nació de la necesidad se transformó en elección. Porque la mujer que fue expulsada se convirtió en raíz. Porque el guerrero temido aprendió que la mayor fortaleza es cuidar. Y así, donde antes hubo hielo, miedo y huida, quedó algo más duradero que cualquier invierno. Un hogar construido con dignidad, respeto y un amor que nunca volvió a sentir frío. Antes de despedirte, te invito a formar parte de algo especial. Si esta historia te hizo sentir, si el frío de la montaña y el calor de este amor llegaron a tu corazón, suscríbete al canal y deja tu like. Al hacerlo, ayudas a que sigamos creando más romances de época, historias profundas y llenas de dignidad, pensadas para personas como tú, que aman sentir y recordar que el amor verdadero aún existe. Déjanos en los comentarios una sola palabra: calor. Es nuestra forma de reconocernos, de saber que perteneces a esta comunidad que valora los relatos que se construyen con respeto, emoción y alma. Y si deseas apoyar aún más este espacio, puedes convertirte en miembro del canal. Tu apoyo nos permite crecer, mejorar cada historia y seguir compartiendo romances que abrigan el corazón como este. Gracias por estar aquí. Esta comunidad existe por personas que sienten como tú.